La importancia del comercio marítimo para la economía global no puede subestimarse. Después de todo, aproximadamente el 80% de todos los bienes transportados mundialmente se transportan por mar. Es por eso que los países del mundo invierten continuamente en infraestructura marítima, esforzándose por mejorar su influencia geopolítica al controlar estratégicamente rutas marítimas clave. Pero hay un solo país que está preparado para convertirse en un actor clave en el futuro del comercio marítimo. ¡Vamos, exploremos el planeta! Canadá. El prometedor futuro de Canadá descansa sobre algunos factores esenciales: su extensa costa, puertos libres de hielo y ubicación estratégica. Sin embargo, ninguno de estos factores es tan crucial como el potencial de Canadá en el Ártico. La verdadera razón por la que este país es considerado el futuro del comercio marítimo. El control de Canadá sobre el Ártico podría descubrir oportunidades sin precedentes para el crecimiento económico, la extracción de recursos y la influencia geopolítica en el escenario global, lo que, si todo va según lo planeado por Canadá, podría reconfigurar de manera irreversible la dinámica del comercio marítimo global. Claro, eso es un gran sí. ¿Por qué? Bueno, no todos los países están completamente de acuerdo con las aspiraciones de Canadá en el Ártico, siendo Estados Unidos uno de ellos. Pero antes de profundizar en los desafíos de las ambiciones de Canadá, exploraremos primero qué es lo que tiene el Ártico que lo convierte en una región tan codiciada en el comercio marítimo. Comencemos con lo básico. El Ártico es una región polar ubicada alrededor del polo norte de la Tierra. Esta región abarca el océano Ártico, los mares adyacentes y partes de varios países. Estos son los países y las partes en cuestión. El primero es la estrella de este video, Canadá. Posee una porción sustancial de la región ártica, que comprende los territorios del noroeste, Nunavut, Yukon y las partes norte de varias provincias. El segundo es el Reino de Dinamarca, que consta de 3 partes: Dinamarca, las Islas Fero y Groenlandia. Como sabrás, la última parte, Groenlandia, ocupa una vasta porción de la región ártica. Mencionemos el tercer país, Finlandia. Casi un tercio de la masa terrestre de Finlandia se encuentra por encima del Círculo Polar Ártico en la provincia de Laponia. Aún así, esta provincia está escasamente poblada, representando solo el 3% de la población del país de 5.5 millones. El cuarto es Islandia, el país del fuego y el hielo. Aunque este país no es técnicamente parte del continente ártico, su territorio entero está en la región ártica. El país número 5 es Noruega, cuya masa terrestre está casi al 50% en territorio ártico. La zona marítima ártica del país cubre casi 580.000 millas cuadradas, lo equivalente a Francia, Alemania y España combinados. El país número 6 es otra nación escandinava, Suecia, y el país número 7 en nuestra lista es la Federación Rusa. Más de 15.000 millas de la costa ártica pertenecen a esta poderosa nación. Hasta 2.5 millones de habitantes rusos viven en estos territorios, lo que representa casi la mitad de la población total que habita en el Ártico. Y finalmente, el país número 8, que podría desempeñar un papel importante en los futuros esfuerzos marítimos de Canadá, es Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió oficialmente en una nación ártica después de comprar Alaska en 1867. Estados Unidos tiene diversos intereses en el Ártico, con el comercio marítimo ganando recientemente más prominencia entre ellos. Pero, ¿qué hace que el Ártico sea tan crucial en el comercio marítimo? La respuesta es que esta región abre nuevas rutas de navegación y oportunidades aparentemente ilimitadas. Desafortunadamente, estas vienen con un costo colosal. Verás, la única razón por la que surgen estas oportunidades es el derretimiento del hielo ártico, una consecuencia directa del cambio climático global. El derretimiento del hielo ártico podría causar estragos en el mundo. Sin embargo, para finales de este siglo, muchos han percibido una de las consecuencias del derretimiento del hielo ártico como positiva. Donde antes había hielo, ahora hay agua navegable. Cuanto más se derrite el hielo, más desarrolladas se vuelven las enormes rutas de tránsito a través del Ártico. Esto afecta principalmente a 2 rutas, el pasaje del noroeste y la ruta del Mar del Norte. Pero discutiremos estas rutas con más detalle más adelante en el video.
Por ahora, exploremos los efectos del aumento de la navegabilidad de la región ártica. Por supuesto, solo uno de estos efectos importa para los fines de este video: el aumento del tráfico en el Ártico. Entre 2013 y 2019, el número de embarcaciones individuales que ingresaron al área ártica aumentó un 25%. Pronto aprenderás por qué el año 2013 fue monumental en el contexto del transporte marítimo ártico. En el Ártico canadiense, los barcos pesqueros y los barcos de carga encabezaron este increíble aumento de tráfico, con un aumento del 106.2% y 122% respectivamente desde 2016. En total, el tráfico en el Ártico canadiense se multiplicó por 1.92 en el mismo periodo. Casi se duplicó. Lo más importante es que estas cifras no muestran signos de desaceleración. De hecho, los expertos predicen que casi el 5% del comercio marítimo mundial podría ser transportado a través de la región ártica para el año 2050. Esto significa que quien controle los pasajes marítimos a través de esta región tendrá enormes ventajas económicas y geopolíticas. Como están las cosas actualmente, Canadá está preparado para ser el país encargado de esta región crítica, ya que el pasaje del noroeste pasa principalmente por su territorio. En otras palabras, Canadá considera este pasaje como parte de las aguas interiores de Canadá. Claro, no todos los países están de acuerdo con esta clasificación, pero antes de explorar los desafíos en torno a los reclamos sobre el pasaje del noroeste, veamos por qué esta ruta es una mercancía tan codiciada. El pasaje del noroeste es una ruta de navegación que conecta los océanos Pacífico y Atlántico, lo que hace que el envío entre Asia y América del Norte sea significativamente más rápido y barato. Con esto en mente, no debería sorprendernos que encontrar este pasaje fuera una de las principales misiones de los primeros exploradores que buscaban rutas comerciales más eficientes entre Europa y Asia. Estas misiones se remontan hasta la época de Cristóbal Colón. Colón buscó un pasaje navegable como ruta comercial hacia Asia, pero fue bloqueado por el hielo, aguas turbulentas o las Américas. Estos intentos continuarían durante siglos, sin éxito cada vez, lo que hizo que los exploradores creyeran que el pasaje del noroeste no era más que un mito. Todo esto cambió en 1906 cuando Roald Amundsen, un explorador noruego, y 6 de sus tripulantes atravesaron exitosamente todo el pasaje del noroeste. Les tomó 3 años viajar desde Noruega hasta la isla Herschel, en Canadá, pero cada segundo de este viaje valió la pena, ya que marcó un logro histórico en la exploración ártica. Sin embargo, es importante señalar que el barco de Amundsen, el Gjoa, era una pequeña embarcación que podía navegar fácilmente por los canales intrincados y las aguas poco profundas del pasaje del noroeste. Pasaría más de un siglo antes de que un barco comercial tuviera un viaje exitoso a través de este pasaje. Este honor le correspondió al señor Nordic Orion, un transportador de carga danés que atravesó el casi libre de hielo pasaje del noroeste desde Vancouver, Canadá, hasta Pori, Finlandia, en 2013 de Panamá. Este movimiento acortó el viaje de crucero en 4 días, permitió que el barco tomara un 25% más de carga y ahorró hasta $80,000 en costos de combustible. Este viaje histórico fue responsable de algo más crucial, una ruta propuesta de este a oeste. Así es como se vería esta ruta, paso a paso, o mejor dicho, parada por parada. El viaje comenzaría en el estrecho de Davis en Nunavut, Canadá. Desde allí, el barco viajaría hacia el norte a través de la bahía de Baffin hacia el archipiélago canadiense. Después de cruzar este archipiélago, el barco podría continuar hacia el mar de Beaufort. El mar de Chukchi sería el siguiente en la lista, y el barco podría usarlo para salir al estrecho de Bering, que separa Rusia de Alaska. Por ahora esta ruta a veces solo es posible con una escolta rompehielos, aunque algunos barcos han hecho el viaje sin uno. Pero si el hielo ártico continúa derritiéndose al mismo ritmo, la región podría quedar libre de hielo en los meses de verano en un futuro cercano, eliminando completamente la necesidad de este tipo de escolta. Aunque los científicos aún debaten cuándo podría suceder esto, la mayoría está de acuerdo en que el pasaje del noroeste podría volverse sustancialmente más accesible entre 2040 y 2059. Cuando esto ocurra y el Ártico se abra por completo al transporte marítimo,
Los patrones de envío en todo el mundo cambiarán irreversiblemente. Después de todo, ¿por qué un barco que viaja de Japón a Europa Occidental recorrería 13.000 millas a través del Canal de Suez cuando puede pasar por el Estrecho de Bering y recortar su viaje en hasta 6.000 millas? Eso es casi la mitad de la distancia del viaje original, lo que a su vez significa la mitad del costo. Hablamos de un cambio radical. Por supuesto, esto también significa que los canales de Suez y Panamá probablemente experimentarán un cambio significativo en su rol, importancia y, naturalmente, ingresos. Al mismo tiempo, el pasaje del noroeste vería un impresionante aumento en el tráfico, la influencia y los ingresos. Lo mismo ocurre con el país que lo controle. Ahora bien, los países árticos suelen ser amistosos entre sí, con marcos cooperativos establecidos como el Consejo Ártico. Pero con tantos beneficios económicos y geopolíticos en juego, mantener esta camaradería podría enfrentar pruebas. Para empeorar las cosas, los 8 países que mencionamos al principio de este video no son los únicos que podrían buscar una parte de las oportunidades potenciales del Ártico. Verás, además de los 8 estados miembros del Consejo Ártico, también existen 12 estados observadores. Sin embargo, uno de estos tiene más que ganar con los cambios en las dinámicas: China. Como una economía basada principalmente en la manufactura para el mundo occidental, China ve al Ártico como la arena crucial para las oportunidades económicas. Después de todo, el paso del noroeste haría al mundo occidental inmensamente más accesible, acortando los tiempos y costos de envío. Esto, a su vez, ayudaría a renovar su competitividad, ya que países rivales como Vietnam y Bangladesh amenazan con reducir la dominancia manufacturera de China. Con esto en mente, ninguno de estos movimientos recientes debería sorprendernos. En 2016, la Administración de Seguridad Marítima de China publicó una guía de 356 páginas sobre cómo navegar por el paso del noroeste. En 2018, los funcionarios chinos declararon al país como una nación cercana al Ártico, y en 2023, el primer rompehielos polar construido en China, el Xue Long 2, ingresó al Círculo Ártico para comenzar una expedición científica. Claro, China afirma que respetaría cualquier ley internacional establecida. Sin embargo, dado el historial del país con las reclamaciones y disputas territoriales, estarías justificado al abordar tales garantías con escepticismo. Pero, ¿qué pasa con los estados miembros del Consejo Ártico? Bueno, el paso del noroeste pasa por las aguas de 3 países: Canadá, Estados Unidos y el Reino de Dinamarca. Sin embargo, probablemente el conflicto más significativo en este aspecto sea entre Estados Unidos y Canadá. Esto probablemente sorprenda a cualquiera que esté familiarizado con la historia entre estos 2 países, ya que siempre han mantenido una relación amistosa, al menos en la superficie. El problema radica en la designación del paso del noroeste. Como se mencionó anteriormente, Canadá considera que este paso es una vía interna de navegación. Estados Unidos, sin embargo, aboga porque el paso del noroeste sea declarado una vía internacional, lo que permitiría completa libertad de navegación. Esto se hace convencionalmente cuando un punto de acceso restringido puede impedir que ciertos países accedan a un océano. Al declarar esta vía como un estrecho internacional, se otorgaría a todas las naciones el paso sin restricciones para sus barcos, sin la interferencia del estado costero. Tomemos como ejemplo los estrechos daneses. Aunque están completamente rodeados por Dinamarca, han sido declarados vías internacionales para otorgar acceso al océano a los países escandinavos y bálticos. Lo mismo ocurre con el río Danubio, que ofrece acceso al océano a países sin salida al mar como Austria, Hungría y Serbia. Según Canadá, el paso del noroeste difiere significativamente de los ejemplos anteriores. ¿La principal diferencia? La utilidad del paso. Verás, Canadá argumenta que un número significativo de barcos tuvo que atravesar con éxito una ruta antes de que pudiera ser declarada una vía internacional. En el caso del paso del noroeste, este número solo ha alcanzado 2 dígitos. Además, como no hay un país encargado del paso del noroeste, esta ruta puede ser una empresa bastante peligrosa. ¿Por qué? Porque no hay capacidades de búsqueda y rescate cercanas. Esto significa que si un barco atravesara este paso a ciegas y encontrara un problema,
La asistencia oportuna y las operaciones de rescate serían casi imposibles. Sin embargo, si Canadá cobrara tarifas de paso similares a las de los canales de Panamá o Suez, tendría tanto los recursos como la responsabilidad de implementar un sistema robusto de búsqueda y rescate para vigilar la ruta. Pero, de nuevo, el control total sobre el paso del noroeste permitiría a Canadá dictar qué barcos están permitidos para pasar. Esto, a su vez, significaría que el país tendría una gran influencia sobre las economías de las principales naciones manufactureras. Supongamos que los funcionarios canadienses decidieran prohibir a los barcos chinos atravesar el paso del noroeste, mientras permiten el acceso a los barcos vietnamitas. Este solo movimiento haría que los productos chinos fueran no competitivos para los mercados occidentales, dando un golpe importante a la economía del país. Este escenario hace aún más evidente por qué este asunto es tan polémico. Sin embargo, la mayoría de los expertos familiarizados con las operaciones marítimas de Canadá confían plenamente en que Canadá adheriría a las leyes y regulaciones internacionales, manteniendo un enfoque justo e imparcial en la gestión del paso del noroeste. Después de todo, estamos hablando de un país que fue miembro fundador de la Organización Marítima Internacional, la OMI, en 1948, la cual establece los estándares globales para prácticas de navegación seguras y ambientalmente responsables en todo el mundo. En diciembre de 2023, el país fue reelegido para el Consejo de la OMI, continuando su trabajo en varios campos de la navegación marítima internacional. De manera interesante e importante, uno de estos campos también es la cooperación en el Ártico y la protección de las aguas polares. Canadá encabezó el desarrollo del Código Internacional para Buques que operan en aguas polares, o el Código Polar, estableciendo estándares de seguridad y medioambientales para los barcos que operan en las condiciones desafiantes de las aguas polares, incluido el Ártico. En 2024, el país también planea proponer el establecimiento de un área de control de emisiones en las aguas del Ártico canadiense, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental y proteger los valiosos ecosistemas árticos que son fundamentales para el modo de vida inuit. Canadá también es líder en biotecnología marina, que promete generar descubrimientos innovadores en el futuro. A través de la Junta Nacional de Bienestar de Marineros, este país también se esfuerza por mejorar el bienestar de los marineros, abordando los desafíos únicos de quienes trabajan en las aguas del Ártico. De manera similar, mediante inversiones en el programa de capacitación marina, Canadá busca atraer a más mujeres, pueblos indígenas y habitantes del norte, para que sigan carreras en el sector marino. Actualmente, las mujeres representan solo alrededor del 1.2% de la fuerza laboral marítima mundial. Todos estos movimientos envían claramente una señal de que Canadá se toma en serio el sector marítimo. Esto debería poner fin a cualquier duda sobre su compromiso con la navegación marítima responsable en la región del Ártico. Claro, todas estas iniciativas y movimientos no se deben simplemente a la bondad de los funcionarios canadienses. La verdad es que el comercio marítimo es una parte crucial de la economía y la forma de vida de Canadá. Después de todo, este país tiene la costa más larga del mundo y puertos de llamada en los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico, así como en los Grandes Lagos. Solo en 2022, el comercio marítimo generó directamente casi 30,000 empleos, alcanzando un valor de 345,000 millones. Esta cifra significó que Canadá fue responsable del 23% del comercio internacional total. En el mismo año, los puertos y el transporte marítimo trajeron 194,000 millones de los total de importaciones de Canadá en términos de valor, mientras representaban 151,000 millones de sus exportaciones. Durante ese año, las autoridades portuarias de Canadá manejaron casi 340 millones de toneladas de volumen total de carga. A pesar de estas cifras impresionantes, el sector marítimo aún tiene mucho más potencial sin explotar para Canadá y su economía. Con más de 1.350.000 millas cuadradas de territorios árticos bajo su control, está claro que la región ártica es clave para ese potencial.
Con la apertura del Paso del Noroeste, Canadá podría estimular sus regiones históricamente subdesarrolladas en el lejano norte. Además, si una gran parte del tráfico marítimo mundial pasara por el paso, estas regiones se convertirían rápidamente en centros vitales de transporte, comercio y logística, lo que aumentaría su población. Con todo esto en mente, tenemos una pregunta más. ¿Cómo puede Canadá prepararse para la apertura del Paso del Noroeste al transporte marítimo? Actualmente no existen acuerdos que controlen quién puede o no pasar por el Paso del Noroeste. Los únicos acuerdos existentes son entre los Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, el Acuerdo de Cooperación Ártica de 1988 dicta que los Estados Unidos deben solicitar el consentimiento de Canadá para enviar un rompehielos a través del Paso del Noroeste. Sin embargo, con el aumento de la ganancia monetaria en juego, parece que los Estados Unidos han comenzado a ignorar este acuerdo. Esto solo refuerza la necesidad de uno nuevo, que no necesariamente se limitaría a los Estados Unidos. Este acuerdo reflejaría la política de Canadá de que el Paso del Noroeste pertenece a sus aguas internas, y como tal, está completamente bajo el control del país. También es importante mencionar que los funcionarios canadienses nunca sugirieron que este paso sería inaccesible para países específicos. Todo lo que dijeron fue que el viaje a través de este paso estaría bajo los términos de Canadá. Ahora, hablando de estos términos, Canadá tiene dos opciones: cobrar tarifas de paso y permitir el uso gratuito del Paso del Noroeste. Analicemos rápidamente cada una de estas opciones. Cobrar tarifas a los usuarios del Paso del Noroeste traería dos grandes beneficios a Canadá. 1. Reduciría el número de barcos que atraviesan el paso, protegiendo así el ecosistema ártico y a su gente. Y 2. El país podría recaudar dinero para numerosas iniciativas marítimas, desde inversiones en capacidades de búsqueda y rescate hasta iniciativas de conservación ambiental. Canadá también podría utilizar este dinero para ayudar a los pueblos indígenas a continuar con su estilo de vida. Esta opción probablemente haría que el paso por el Ártico sea financieramente insostenible para muchos grupos y empresas. Esto significa que Canadá probablemente no impondría otras regulaciones específicas sobre los usuarios del Paso del Noroeste. En otras palabras, cobrarles es suficiente. Este movimiento podría posiblemente apaciguar a las naciones que no están de acuerdo con las reclamaciones de Canadá sobre la propiedad del Paso del Noroeste, ya que solo restringiría sus viajes de manera monetaria. Para la opción número 2, Canadá permitiría el uso gratuito del Paso del Noroeste. Claro, por gratuito nos referimos a sin costo, ya que esta opción probablemente vendría con otras limitaciones en cuanto a seguridad, medio ambiente y navegación. Aún así, un paso gratuito probablemente atraerá significativamente más barcos de todo el mundo, aumentando la posición de Canadá con otras naciones. Después de todo, Canadá sería el país que les permitiría un comercio sustancialmente más barato entre esas naciones. Canadá probablemente se beneficiaría de asociaciones asiáticas. Las empresas asiáticas ven el Paso del Noroeste como la oportunidad ideal para reducir costos y expandir sus negocios. Si se les permitiera usarlo y hacerlo de manera gratuita, estarían más abiertos a acuerdos bilaterales que beneficiarían enormemente a Canadá a largo plazo. Claro, abrir el Paso del Noroeste para el comercio libre conlleva numerosas amenazas ambientales. Los derrames de petróleo, la contaminación y la interferencia por ruido son solo algunas de ellas. Estas amenazas podrían afectar gravemente el modo de vida tradicional del pueblo inuit, y sin mencionar lo dañinas que serían para el medio ambiente, retrocediendo considerablemente las iniciativas verdes de Canadá. Basado en estos factores, probablemente podrías concluir que la primera opción sería significativamente más beneficiosa para Canadá y su gente a largo plazo. Ahora solo queda el pequeño problema de lograr que otras naciones, principalmente los Estados Unidos, acepten la postura de Canadá sobre el Paso del Noroeste. Muchos expertos creen que los Estados Unidos deberían y eventualmente aceptarán la reclamación de Canadá sobre el Paso del Noroeste. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de evitar que China y Rusia hagan reclamaciones sobre la misma región. Estos dos países ya han estado realizando movimientos algo agresivos, y lo último que quiere Estados Unidos es ver el Ártico caer en manos de países con intereses potencialmente conflictivos.
Si el Paso del Noroeste fuera considerado oficialmente parte de Canadá, el país podría protegerlo, posiblemente incluso con la ayuda de la Euro-US Navy. Pero, ¿qué piensas tú? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación y, si este video te interesó, para seguir explorando el planeta. Gracias por ver.